Declara la palabra y verás los milagros de sanidad suceder. La segunda parte del mensaje del domingo. Declara la palabra y verás los milagros de sanidad suceder. Realmente tenemos que reconocer que cuando de corazón hablamos la palabra de Dios, le estamos dando voz a su palabra, y su palabra es poderosa. Es poderosa. Y eso tenemos que reafirmar y entender claramente. Por eso vemos que en el primer capítulo de Génesis, en Génesis 1:3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 1:24 leemos: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahora quiero que entiendan, allá dices, bueno, y fue la luz. Es que no alcanzamos a entender lo glorioso que es que Dios creara la luz. Los científicos del día de hoy todavía se quiebran la cabeza para entender lo magnificente que es la luz, la velocidad con la que trabaja, con la velocidad que avanza, lo importante que no hay punto de oscuridad en el mundo que no sea roto, las tinieblas que no sean rotas por la luz que es poderosa y que viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. No tenemos ni idea de lo que es esa velocidad. Y además, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Esa luz que nosotros decimos, ahora ya fue. ¿Dónde estará? ¿Dónde quedará? ¿A dónde va? ¿Qué sigue? Todavía hay tantas incógnitas con respecto a la luz, pero Dios, en una palabra que Él dijo, y sea. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice, produzca la tierra seres vivientes según, fíjense, les dio género, bestias, serpientes, animales. Y luego dice Hebreos 11:3, dice, el universo fue constituido por la palabra de Dios. Vean lo que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros tenemos que entender que cada vez que hablamos con fe, se crea en nosotros una imagen que tiene el poder de llegar a ser. Cada vez que nosotros hablamos con fe, se crea una imagen en nosotros que tiene el poder de llegar a ser. ¿Por qué digo esto? Porque en base a lo que acabamos de leer, Dios es el creador de todo el universo. Pero dijo, sea la luz. Cuando Él dio aquello, no se creó algo que, ¿qué será la luz? ¿O cómo iba a ser? O cuando creó los animales, dijo, produzcan según su género y su especie. Él pensó en el cocodrilo, en el elefante, en el orangután, todos los pájaros,
los que vuelan, los que son las garzas, los que andan en el mar, los que andan en los cielos, las águilas, pensó en las lagartijas, todos los animales según su género, todos estaban en la mente de Dios. La imagen de todas esas cosas estaban en la mente de Dios. Todo. Lo mismo pasó con los árboles, lo mismo pasó con todo, pero no se creaba hasta que no lo habló. Y eso tienes que grabártelo siempre como una enseñanza, que después vamos avanzando, Dios nos va avanzando cada día más. Solamente la creación se da cuando se habla. Dios tenía todo en su mente. Es más, ni existía el universo, ni existíamos nadie, nada, pero en su mente ya existíamos todos los seres humanos de todos los tiempos. Ya estaba la familia Machuca en su mente. Cada uno de nosotros ya estábamos. Fina, ya estabas en la mente de Dios. Uno dice, ¿cómo es posible? Dios ya nos tenía en su mente. Solamente faltaba que Él dijera la palabra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros nos grabemos y entendamos el día de hoy. El poder que hay en la palabra hablada, y esa es esencia de Dios. Por eso, cada vez que hablamos, y hablamos con la fe, en nosotros se empieza a crear en la mente aquello que anhelamos, aquellos que deseamos. Si lo que deseamos es ser sanados, aquella imagen de sanidad se va creando por medio de la palabra de Dios, que tiene el poder de crear. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, y nos dio esa autoridad, dice, tú declara que eres sano en mi nombre, por cuanto yo dije que yo morí en la cruz del Calvario y derramé mi sangre para que fueras salvo, perdonado y tuvieras salvación, y que el cuerpo, mi cuerpo, fue entregado y molido para que tú fueras sanado, para que seáis sanados. Entonces podemos declarar, Señor, yo soy sano por cuanto tú pagaste el precio de la sanidad en la cruz del Calvario. Estamos apoyándonos en su palabra. Volvamos a la imagen. Dios creó primero en su mente, en su conocimiento de todas las cosas, todo, y dijo la palabra y fue hecho. Nosotros también, cuando empezamos a declarar palabras de fe de aquello que anhelamos, por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de la convicción de lo que no se ve, quiere decir que hay una imagen que no existe ahora, pero que ya está en nuestra mente. En la realidad no hay nada que nos compruebe que aquello que nosotros estamos imaginando va a ser. No hay nada, no hay una evidencia real, tangible de aquello. Pero si tú lo tienes en tu mente y tienes la fe en aquel que todo lo puede, porque la fe tiene que descansar en algo, más bien diría en alguien que va a hacer que aquello que tú crees y tienes fe pueda hacerlo realidad. Pero necesitas darle esa sustancia, esa que es la fe, esa materia, para que Él pueda crearlo. Y Él quiere que creas, que confíes en Él, y que una vez que tú tengas en tu mente la imagen, Dios la va a llegar a hacer. Amén. Por ejemplo, estábamos hablando
Si lo que buscamos es ser sanos, tenemos que empezar o comenzar a vernos sanos. Tenemos que declarar cómo nos queremos ver. Si tú lo que quieres es que aquel dolor te desaparezca, tienes que estar pensando, y ya no existe ese dolor, ya no está, aunque esté en ese momento, tú tienes que empezar a declarar. Si antes caminabas porque te dolía la cadera y caminabas así, ahora yo quiero caminar recto, ya no quiero caminar cojeando, ya no quiero caminar arrastrando los pies, ya no quiero, y empiezas a hacer, Señor, tú vas a hacer esta obra donde me voy a ver así y así, como quiero hacerlo. Y les quiero recordar el testimonio de la mamá de Joel Osteen, la señora Dodie Osteen. Ella hizo una cosa, no sé si se las alcancé a mencionar el domingo, pero ella hizo una cosa. Ella estaba con 2 semanas, 1 o 2 semanas de vida, y dice que se veía tan demacrada, con su color de piel, todo café, oscuro, sus ojos, todo, su cabello se le descompuso y todo. Dice que ella empezó a recoger fotos de cuando ella estaba bien, y tenía fotos en su refrigerador, en su espejo, en su baño, donde quiera, de fotos de ella cuando estaba bien. Dice, porque cuando ella se veía y decía, así voy a estar, no voy a morir, voy a vivir para declarar las grandezas de mi Señor. Y traía en su mente una imagen de cómo ella se vería estando sana, como cuando estaba sana. Entonces nosotros tenemos que hacer la imagen de la persona a la que vemos, la vemos tener que edificar en nuestra mente, porque es lo que el Señor nos está enseñando, que nosotros actuemos en fe, declarando lo que Él es y como Él quiere que nosotros seamos. Por eso vemos que un evento, dice Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Tienes al Espíritu Santo? Jesucristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Entonces no empieces a dudar, sino empieza a creer y empieza a verte sano, vivificado, porque el Espíritu Santo que está en ti está haciendo la obra que hizo en Cristo Jesús. Y como dice la palabra, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. En Marcos 5:25 al 28 en la NBI, Marcos 5:25 al 28, dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, dice ahí, su ropa, quedaré sana. La Reina Valera dice, su manto. Si logro tan siquiera tocar su ropa, quedaré sano. Esa era una necesidad intensa, profunda de esta mujer que desde hacía 12 años estaba totalmente enferma y padecía hemorragias, y para la ley y en el tiempo del judaísmo de aquel tiempo, ella era una mujer considerada inmunda.
donde quiera que ella se sentaba, por ese sangrado que ella tenía, se consideraba inmundo, contaminado, aún la silla donde se sentaba. Si ella tocaba a alguien, ese alguien estaba inmundo y tenía que entrar a un proceso de purificación. Bueno, era una mujer que estaba apestada en cuanto a la sociedad, y con aquellos que conocían y sabían cuál era su padecimiento. Y dice que había sufrido mucho de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero que no le había servido de nada, pues en vez de mejorar cada vez le iba peor, iba de mal en peor. Ni siquiera una esperanza de mejorar, no, cada día estaba más terrible. Pero cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué oyó hablar de Jesús? Que era un hombre que hacía milagros, un hombre que hacía el bien, un hombre que traía palabras de consolación, un hombre que traía palabras de esperanza. Es más, el testimonio de lo que se hablaba de él por todas partes era generar esperanza en todos los enfermos, de tal manera que averiguaban dónde iba a pasar Jesús para poner a los enfermos en el camino, y muchos se subían a las casas y se lanzaban sobre de él para tocarle. Nada más tocarle, sabían que tocándolo sería sano, y toda esa voz se extendió de tal manera que le llegó a los oídos de esta mujer y tuvo una gran esperanza. ¿Cuál esperanza la que tenemos todos cuando estamos enfermos? ¿Cuál esperanza cuando tenemos problemas en nuestros hogares? ¿Cuál esperanza cuando tenemos problemas financieros? Y sabemos que Dios hace milagros y que ayuda y consuela y fortalece y bendice a los que están en problemas en su hogar, en su matrimonio, con sus esposas, con sus hijos. En todo, Dios está trabajando en Cristo Jesús para bendecir a las gentes. No, nada más estamos hablando de sanidad, estamos hablando de todo lo que Jesús hacía, y Jesús sanaba, Jesús bendecía, Jesús prosperaba a la gente con su bendición. El hecho de haberlo sanado, yo siempre he dicho que aquel hombre de la mano seca era su mano derecha con la que trabajábamos. No podía trabajar aquel hombre. Cuando Dios lo sanó, que pudo moverse y todo, ahora pudo hacer muchas cosas, pudo proveer para su casa, para su hogar. Trae prosperidad, la sanidad aún de nuestros cuerpos, porque un enfermo no produce, está encamado y cuesta. Pero cuando Dios te sana, tú te conviertes en bendición, y para que declares la bendición de lo que Jesús ha hecho. Pues aquella mujer recibió la noticia y dice, si logro tocar, dice que se pensaba, dice la palabra, y le tocó el manto y pensaba, el versículo 28, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Quiere decir que lo que les mencionaba hace un momento, nosotros tenemos que tener un anhelo, un deseo, una imagen. Ella pensaba en su movimiento, cómo iba a ir, cómo meter, cómo lo voy a hacer, voy a tocar, pero una vez que lo toque, yo voy a estar sana. Había algo en su mente que no la dejaba, y era una esperanza, y esta, como dice la Sagrada Escritura, era una esperanza viva, porque su esperanza estaba en aquel que vivía, vive y vivirá por siempre, y que está aquí hoy para concederte aquel anhelo y aquel deseo que tú tienes. Esta esperanza era su meta. Esta esperanza era un deseo, era su meta. Sin embargo, ella no se sentía sana nada más por tener la esperanza, ni se veía sana solamente por tener esperanza, sino que con palabras llenas de fe, ella declaraba lo que Jesús hacía. Ella declaraba lo que el testimonio de la palabra viva. ¿Quién es la palabra viva? Jesucristo. Jesús es la palabra viva.
Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra en la Reina Valera: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está una revelación tremenda para nuestras vidas en cuanto a lo que es Jesucristo. Es la palabra viva, la palabra encarnada. Cuando tú oyes ese Juan 1:1, en el principio, quiere decir, allá en el Génesis, en la creación, la palabra verbo que se tradujo al español, en el Nuevo Testamento se escribió en griego, y la palabra que se tradujo verbo era la palabra logos. Y la palabra logos, que quiere decir verbo, está hablando de una palabra viva, de una palabra activa. Para nosotros es, en español, es el verbo, como les decía el domingo, es la palabra que lleva la acción. Pero aquí no estamos hablando de un símbolo gramatical, estamos hablando de una persona que es, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era, no, vamos a ver, pónganmelo para que lo lean. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con, y el verbo era una grande diferencia. Sí, Él es una palabra viva, una palabra que es acción. Él es la palabra encarnada, pero la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces estamos hablando ahí la revelación de Jesucristo. Y si seguimos leyendo el capítulo 1 de Juan, es un capítulo maravilloso que nos habla de Jesucristo. Y nos dice que Él era la luz, y la luz vino al mundo, y que todas las cosas fueron creadas por medio de su palabra. Por eso cuando esta mujer decía: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Ella tenía una esperanza gloriosa de ser sanada, pero la esperanza no la sanaba hasta que no llegara a tocar la misma palabra viva que era Jesucristo. Entonces ella ya lo pensaba y lo declaraba: si lo toco, quedaré sana. Y su pensamiento seguramente le decía, como nos ataca a todos: ¿cómo piensas? ¿Ves cómo estás? Toda tu vida has gastado todo tu dinero, has visto médicos y medicinas y no has mejorado nada, cada vez te va peor. ¿Qué te hace pensar que vas a estar bien? Entonces ella comenzó a responder, porque dice que en su pensamiento, que comenzó a responderse a sí misma: si tocare tan solo su manto, quedaré sana. Entonces ella comenzó a responderle al razonamiento humano, que nuestro razonamiento humano siempre se opone a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, y con palabras más específicas ella declaró: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. ¿Qué hizo? Una declaración de fe, una declaración que implicaba lo que ella veía en su mente, y se veía ya completamente sana. Ella estaba llenando su esperanza con imágenes de fe. Ella estableció un punto de contacto para recibir su sanidad. Sus palabras penetraron de su mente a su espíritu, y de su espíritu salieron por su boca con el poder que le da Dios a aquellos que tienen fe y que confían en lo que Él va a hacer.
Ella tenía, antes de oír de Jesús, una imagen de desesperanza, una imagen de derrota, una imagen de tristeza, una imagen de fracaso, una imagen de así voy a vivir y así me voy a morir. Y en lugar de eso, cuando oyó de Jesús, la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quién era en aquel momento la palabra de Dios? ¿Y quién es? Jesús. Ella oyó hablar de la palabra de Dios, la creyó, la tomó, la hizo suya, y aquellas palabras llenas de fe salieron de su propia boca, declarando que Jesús iba a ser su sanidad. Y cuando ella tocó, dáselo fuerte, y cuando ella tocó el manto con fe, su fe le hizo una demanda a Dios. La fe es aquello que Jesús le dijo a aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado. Le dijo a aquel hombre: si puedes sanar a mi hijo, si puedes hacer algo. Y él le dijo: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué tenía que creer aquel varón con su hijo? Creer que Jesucristo podía liberarlo de aquel espíritu maligno que lo agarraba, lo atacaba como si fueran ataques epilépticos, y lo lanzaba contra el fuego, lo lanzaba, y siempre quería destruir a aquel muchacho. ¿Qué era lo que tenía en la mente el padre de aquel muchacho? Ver a su hijo sin jalarse, sin golpearse, sin soltarse y sin estarse golpeando, tirándose, y donde había una fogata ahí iba y se caía. Entonces era terrible estarlo cuidando todo el tiempo. A veces no nos damos cuenta de lo impactante de aquella imagen y del sufrimiento de aquel padre y de mucha gente que tiene necesidades en su vida, económicas, de sanidad, de relación en su hogar, en su empresa, que lo tienen alterados completamente. La imagen de aquel hombre era ver a su hijo libre de aquellas contracciones. Fue cuando Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y él dijo: creo. Cuando él dijo creo, estaba haciendo en su mente, viendo a su hijo libre, sano. Eso es el creer. Porque si no, ¿cómo dices creer y no tienes esa imagen en tu mente? Tienes que creer, como decía la mamá de Dodie Austin, tenía que creer como veía su imagen. Eso fue lo que fue metiendo en su mente y demandándole a Dios, pidiéndole: Señor, ese es el milagro que tú puedes hacer, es el milagro que yo creo. No moriré, sino que viviré, y declaro tu palabra, que está en el Salmo 117:7. De todos modos, al rato les doy la cita. No moriré, sino que viviré y declararé las grandezas de mi Señor. Y se cumplió la palabra, porque ella tenía eso en su imagen. Aquel hombre tenía en su imagen ver a su hijo limpio y sano, y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y dice que trajeron al muchacho, reprendió aquel espíritu. Y aquel espíritu maligno, cuando el Señor le estaba repitiendo: sal de él y no entres más en él, dice que azotó al muchacho contra el piso como si lo quisiera matar al final. Y dice que pero salió de él, y entonces Jesús lo levantó y se lo entregó a su padre. ¿Cómo?
como él lo había visto cuando dijo: creo que tú puedes liberarlo y lo voy a ver bien. Se lo entregó, lo recibió, y yo creo firmemente que aquel padre vivió contento, feliz y agradecido por aquel milagro que había hecho en su hijo. Y su mismo hijo vivió contento, agradecido con Jesús todos los días de su vida, como lo hacen todos aquellos que han recibido milagros en sus hogares, en sus familias, en su salud física, y que pueden hoy decir: estoy aquí, gracias Señor por tu presencia y por tu amor. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Sigue siendo el mismo reto de nuestro Señor. En Lucas 17:16 dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: desarráigate y échate en el fondo del mar, y sería hecho. Y así podemos ver en Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que cree puede tener vida eterna. Y luego dice Marcos 11:23, que es un texto muy poderoso. Dice: cualquiera que dijere, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cualquiera que dijere a este monte: quítate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. El Señor nos está poniendo su palabra en nuestra boca. Nos está diciendo: lo que tú confieses con fe con respecto a tu familia, a tu hogar, al problema, se te va a conceder si tú confías en lo que yo te estoy diciendo. Eso se llama fe en la palabra de Dios. Y cuando tú la haces tuya y la mencionas con tu boca, el milagro va a suceder. Aquella mujer tocó el manto de Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Por eso tenemos ese poderoso principio bíblico que consiste en creer y llamar las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Quién lo practicó? La mujer del flujo de sangre. Ese principio bíblico que leemos en Romanos 4:17, vamos a Romanos 4:17 en la NBI, bueno, es Reina Valera, déjalo ahí. Dice, 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual, dice, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es la declaración. Esta es la declaración donde dice que Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen, pero que da vida a los muertos. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso, ¿quién fue el primero que lo experimentó? Fue Abraham. Abraham, cuando Dios los llama, ya era un hombre grande, su mujer era estéril, y ya conocemos la historia. Lo importante es que él le dice: tú vas a ser padre de multitudes.
tú vas a ser padre de multitudes. Y entonces Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no te va a llamar tu nombre Abraham, sino se va a llamar tu nombre Abraham. Abraham, sin H, era padre enaltecido, pero Abraham quería decir padre de multitudes. Y de ese tiempo, cuando él tenía 70 años, hasta que llegó a los 99, que fue cuando tuvo a Isaac, llegó a los 100 teniendo a Isaac, él 30 años estuvo oyendo que Sara le decía, Abraham, Abraham, padre de multitudes, ven a comer. Pasó un mes, un año, padre de multitudes, ven a cenar. Y pasaron 5 años, padre de multitudes, ven a comer. Padre de multitudes, te están buscando para un negocio. Padre de multitudes. Y no tenían hijo. Y dice la Biblia que tenía muchos sirvientes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensaban aquellos sirvientes? Estos están bien locos. ¿Cómo le está diciendo padre de multitudes? Padre de multitudes, ven. Cada que lo llamaba, le estaba hablando por su nombre, que quería decir padre de multitudes. Ellos podían sentir el comentario de la gente. A veces la misma lucha de Abraham era muy fuerte, pero cuando él sentía que su fe bajaba, Dios lo sacaba y le decía, mira las estrellas de los cielos. Mira las estrellas de los cielos. Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. ¡Wow! Era una nueva fuerza, era un nuevo aliento, donde Dios le estaba diciendo, Abraham, tú eres padre de multitudes. Aunque no lo veas, aunque no lo tengas, no tienes ni un hijo. Tu mujer ya está anciana, tú eres grande. Pero Dios estaba haciendo un proceso de rejuvenecimiento en Sara, al grado tal que a los 90 años, ¿se acuerdan la historia de aquel rey que la agarró a los 90 años y la quería tener por esposa porque estaba guapísima y estaba en sus mejores tiempos? La veían como de 25 y estaba como de 25 a los 90. Dios hizo un milagro de rejuvenecimiento. Yo no puedo tener otra explicación. Si los reyes que eran inconversos, que se dejaban guiar solamente por sus ojos, no se dejaban guiar por el espíritu, es que es una mujer espiritual, es una mujer de mucha bendición. No, veían lo físico, veían lo guapo, lo hermosa y el cuerpo que tenía ella, que lo deseaban y la querían para ellos. Pues no había hijos. Dios se estaba preparando. Por eso dice la Biblia ya en Romanos, el apóstol Pablo escribió que Dios, aquel Dios de Abraham, que el Dios que levanta a los muertos, o sea, de aquel cuerpo muerto, de aquel cuerpo que no daba vida ni podía dar vida, Dios hizo que dieran vida, y que llama a las cosas que no eran como si fueran, y le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y llegó hasta el día de hoy. Tú y yo podemos ser testigos de que Dios hizo que la nación de Israel, las descendientes de Abraham, fueran como la arena del mar. Se cumplió cabalmente la palabra, porque Él llamó, Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué es lo que quiere? Que tú le creas, que tú empieces a declarar las cosas que no son como si fuesen, las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué más te dice? Hazte imágenes de lo que creas en tu mente y decláralo
todos los días. Decláralo todos los días. Por eso encontramos que la palabra de sanidad, estamos hablando de que declara la palabra y verás los milagros de sanidad suceder. Por eso vemos que la palabra de Dios es medicina que cura. En Proverbios 4:22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído. Hijo mío, Proverbios 4:22. ¿Sí estoy bien? Dice, ¿4 qué? 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Wow. Está atento a mis palabras. No se aparten, no, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y cuando habla de medicina a todo su cuerpo, está hablando de cosas específicas. Él quiere la sanidad de tu cuerpo y su palabra es la medicina divina que Él nos está dando. Pero cuando dice son vida los que las hallan, está hablando de circunstancias en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, que necesitas que sean vivificadas, que están muertas tus finanzas, van a ser vivificadas. Está muerta una relación en tu hogar con tu esposo, con tu esposa, va a ser vivificada. Está muerta una relación con tu padre, con tus hijos, va a ser vivificada. Estás muerto, sientes que estás abandonado en un alcoholismo, en una adicción que no puedes abandonar. Dios te dice, y va a ser vivificada. La sanidad es un hecho de acuerdo con Dios. Nos pertenece porque es parte de la redención. Por eso dice en Isaías 53, 5 y 6: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que la sanidad nos pertenece. No dice que por su llaga íbamos a ser curados o podemos ser curados. Dice, y por su llaga fuimos. Ya es un hecho consumado, pasado. Lo que tenemos que hacer es por fe tomarlo, hacerlo nuestro, declararlo y creerlo. Y hazte la imagen y síguela declarando como aquella mujer: y quedaré sana. Y si tocare su manto, quedaré sana, quedaré sana, quedaré sana. Y cuando entró entre la multitud, estaba empujando a la gente y cubierta para que no vieran que era ella. Iba con su manto bien cubiertita y empujando, diciendo: quedaré sana, quedaré sana, quedaré sana, quedaré sana. Hasta que llegó con el Señor, tocó. Inmediatamente quedó sana. Quedó sana. Después el Señor se paró y preguntó por ella, y ella tuvo que decir toda la verdad. Pero qué bueno, porque eso llegó hasta el punto donde nosotros estamos viviendo este momento de ilustración, de aprendizaje, de conocimiento de lo que puede hacer la palabra de Dios. Por eso, puede que los médicos te hayan dicho que médicamente no hay esperanza,
pero tú siempre podrás encontrar esperanza sobrenatural en la palabra de Dios. Dios hoy nos anima a que confesemos su palabra, que confesemos en voz alta sobre nuestros cuerpos: soy sano, estoy sana, este dolor se va, voy a poder caminar. No sé cuál sea tu problema. Si es del corazón, mi corazón está sano. Si es de tu vista, mi vista va a ser recuperada. Estoy sano, voy a oír bien, mis pulmones van a estar bien. Se acaba la gastritis, se acaba la neumonía, se acaban. Empieza a declararlo. Empieza a declararlo 2 o 3 veces por día. ¿A qué hora nos tomamos el analgésico o el antibiótico? 1 vez cada 8 horas. Entonces, ¿por qué no estar declarando la palabra todo el tiempo? Soy sano, mi hijo va a estar sano, mi hija va a estar sana, mi mamá va a estar sana, mi papá va a estar sana, mi esposa va a estar sana, y así estaremos declarando la palabra de los milagros de Dios en nuestras vidas. Pronúncialo con autoridad. Pronúncialo con autoridad. No es necesario que hagas estas declaraciones delante de otras personas. No es necesario que lo hagas delante de la gente. Tú pronúncialas solas. Pronúnciales en voz alta ahí donde estés, ahí en tu cuarto, en tu baño, en tu recámara, en la cocina, salte al patio, repronúncialos, decláralos, porque eso va hacia los 4 vientos, va hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente y hacia el poniente, y de todas partes vendrán el Espíritu del Señor para hacer cumplir aquella palabra en tu vida. ¿Sabes qué dice Isaías 55:11? Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Wow! La palabra del Señor nunca volverá vacía. Tú declárala y va a producir fruto. Tú declárala y va a llegar con aquello para que la envíe. Por eso podemos leer en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Pongan atención porque ya estamos terminando. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora vamos a unir este texto. No lo quites todavía. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Vamos a atarlo a Isaías 57:19. Ve lo que produce Dios. Ve lo que produce Dios. Ahora en Isaías 57:19. Y dice Dios: produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Muy bien. Seguimos con el texto. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. En primer lugar dice paz. ¿Qué necesitamos? Paz en la mente, paz en el corazón, paz en nuestro espíritu, paz
paz en nuestro hogar, paz en nuestra empresa, paz. Necesitamos la paz de la presencia de Dios. ¿Y sabes cuándo llega la paz? Cuando no hay problemas, cuando se acaban los problemas. Ahí es el momento de la paz. Y Dios está diciendo que producirá fruto de labios, y ese fruto de labios es paz. Y luego dice: al lejano y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré, y los sanaré. Quiere decir que además seremos sanados. Así que esta noche terminaremos dando frutos de labios. ¿Cómo? Con alabanza, para que Él envíe su sanidad. La alabanza es fruto de labios. Fruto de labios. Busca Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza es fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando tú das alabanza, estás produciendo fruto de labios, y el fruto de labios produce paz, paz, ausencia de problemas y sanidad. Así es que vamos a terminar alabando a Dios, porque eso va a traer sanidad y va a traer paz, ausencia de problemas en nuestras vidas y en nuestros hogares. Aprende a alabar siempre a Dios, aprende a alabarlo con todo tu corazón, y terminamos ministrando esta noche con alabanza, alabanza, alabanza. Entrégale fruto de labios al Señor, fruto de labios al Señor. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Eso va a traer tu paz a tu hogar, a tu familia, a tu empresa. A la muerte en la sanidad, cruz, por tu llaga sanoso. Fruto de labios. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. La alabanza es fruto de labios. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre de Jesús. Fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Por tu llaga sanoso. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Por tu llaga sanoso. No daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has
Eso que estás cantando, eso que estás declarando, no es más que la palabra. Es la palabra con música. Es la palabra que trae fruto de labios que honran su nombre. Lo que estamos haciendo es el fruto de labios que glorifican su nombre. Y Él dice: les voy a dar paz, ausencia de problemas en sus hogares, en sus familias, en sus cuerpos, y los sanaré. Si vuelve a cantar este mismo himno y terminamos yéndonos contentos con el fruto de labios, porque su palabra no volverá a Él vacía. Amén. Soy libre en Jesús, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy salvo, soy libre en Jesús, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Fruto de labios que confiesen su nombre. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú, Señor, nos has abierto un camino poderoso para nuestra sanidad. Sanidad financiera, sanidad física, sanidad emocional, sanidad y liberación sobre todo tipo de esclavitud, de ansiedades, de adicciones, Señor, del juego, del alcoholismo, Señor, de drogas, de todo aquello, Señor, la pornografía, todo aquello que ha tenido esclavos a mucha gente. Hoy declaramos que son libres, que son sanos, Señor, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Y el gozo de saber que esta palabra dada esta noche no volverá a ti vacía. Señor, fruto de labios, cuando nosotros tenemos esta alabanza, esta adoración, reconociendo que tú eres el que sanas, que tú eres el que libertas, que tú, Señor, ganaste en la cruz del Calvario nuestra salvación y nuestra sanidad. En Cristo Jesús todos decimos amén.